El padre se dio cuenta de que su hija había desaparecido hace 2 años. Justo cuando estaba a punto de explotar en ira, no podía recordar su nombre. Recordó lo pegajosa que solía ser, siempre buscando excusas para verlo. Siempre la borrachaba. Pero hace 2 años, la niña alegre y sonriente se enfrió. Un aura de poder la rodeaba. Había cambiado completamente. Aplastó a los tontos que la habían intimidado. Nunca más se atrevieron a maltratarla. Se encontró con ella por casualidad. Ella pasó junto a él. No se dio cuenta de que Liz ya no era la misma persona en su vida pasada. El emperador dijo que la forjaría en una espada viva. Liz pensó que sería el caballero más honrado. Su madre murió durante su nacimiento. Debido a esto, su familia la vio como una maldición. A medida que crecía, su talento con la espada se hizo evidente, superando con creces a los demás caballeros. Lowning, por la aprobación de su familia, se le dijo que se forjaría en una espada mágica para proteger el imperio. Liz aceptó fácilmente la propuesta del emperador. Los fragmentos etéricos extraídos de monstruos eran alimentados a Liz por la fuerza todos los días. En los experimentos brutales, perdió su carne y sangre y fue forjada en una espada mágica. Ya no era la hija del duque Ronan, sino la espada mágica Kale que protege al imperio. Aunque era una espada, la conciencia de Kale permaneció. El emperador usó a Kale para ejecutar a todos los magos involucrados en su forja, incluso la usó para masacrar a inocentes. El emperador se atribuyó los logros de Kale. Elogiados por los guerreros, todos los días, Liz se atormentaba por los pecados que se la obligaba a cometer. Oró a los dioses por otra vida. Quería castigar al emperador que la había torturado. Ya no quería ser una espada maldita. Sus innumerables súplicas finalmente llegaron a los dioses. Le otorgaron su renacimiento. A los 13 años, se levantó rápidamente pero se tambaleó. Sí, esa fue la sensación de tener un cuerpo de nuevo. Después de 400 años de tormento, finalmente había llegado un milagro. Ahora, tendría venganza. Juró arrastrar al imperio a un abismo sin fin. Mirando a la niña en el espejo, era una espada magnífica y estaba cubierta de zafiros. Había llegado el verano. Antes de su renacimiento, odiaba el verano. Pero ahora, todo era diferente. Le preguntó a su criada qué año era. La criada respondió, el 298º año del imperio. Liz irradiaba un aura poderosa y opresiva. La criada no se atrevió a mirarla directamente. Mi señora, el duque regresará pronto. Sé que su familia la había culpado por la muerte de su madre. Aunque renació, el poder etérico permaneció dentro de ella, siempre a su disposición. Podía decir con orgullo, soy poderoso. Nadie celebró su cumpleaños. Como era de esperar, no se decepcionó. Escribió una solicitud a la Academia Real, esperando el momento adecuado para enviarla. Se puso delante del retrato de su madre y ofreció la última flor blanca. Le dijo a su madre que estaba eligiendo un camino que lleva a un abismo sin fin. Liz ya había ideado su plan de venganza. Antes de su renacimiento, su objetivo era manipular a Dylan, convertirlo en un tirano, y entonces comenzaría la caída del imperio. Después de 2 años de preparación, hoy daría el primer paso hacia su venganza. Esta mujer es astuta. En su primer encuentro con el príncipe, llevaba un vestido blanco y una corona de flores azules, del mismo estilo que su madre. El príncipe adoraba a su madre, que sabía que él caería en esto. Hoy es el día en que Liz se va al palacio imperial, usando la influencia del duque, se convirtió en un caballero honorario. Se aseguró un puesto como instructor de espada. Esta es la primera y última vez que aceptará la ayuda de su familia. A partir de ahora, no se molestará con nadie en su familia. Y se centrará en una cosa, la venganza contra la familia imperial. Su Alteza, yo soy su instructor. Pero Liz sabía que por debajo de su exterior inofensivo, era decisivo y despiadado. Su objetivo era conquistar a Dylan, moldearlo en un tirano. Su Alteza, Tido tiene alguna pregunta, por ejemplo, ¿por qué soy su instructor? Dylan no habló, sino que extendió se separó, se deslizó algo en su palma de la mano. Para domar a este joven, que no tenía escasez de mujeres, tuvo que asegurarse de que permaneciera ilegible. Más tarde, se sentaron a tomar té. Mientras vertían, accidentalmente derramó algo, fingiendo ser distraída por Dylan. Liz notó un sutil cambio en la expresión de Dylan. Él no dijo nada, pero sospechaba que todavía podría ser sospechoso. Luego una mariposa aterrizó en su corona de flores. Este fue otro de los trucos de Liz. Ella había manchado. En su primer encuentro fue el primer paso hacia el éxito. La primera lección que dio a Dylan fue en la espada. Se mantuvo retrasada. Escondir tu fuerza significa que estás atento a mí. Liz tenía sangre elfa,
Por lo que podía ver espíritus alimentados con energía mágica, y Liz tenía un suministro interminable, aceptó amablemente a los espíritus hambrientos, los espíritus entienden la gratitud. Tal vez me ayuden más tarde, mirando el palacio imperial familiar pero alienígena sentado aquí, los gritos desgarradores de su vida pasada. Recordando el tormento que sufrió durante 400 años, Liz se apretó los puños. Voy a destruir todo aquí, justo cuando estaba a punto de descansar, cerrando los ojos. Escucha, algo estaba mal. Un asesino con un deslizamiento de la mano trasera. La persona se derrumbó muerta. En sus últimos momentos, era incrédulo. Pero dijeron, que era solo un caballero honorario con un título sin sentido. No sabía que cuando ella practicaba con una espada, sus antepasados todavía estaban amamantando los senos de su madre. Un intento de asesinato. La sucesión era feroz. Al igual que Dylan, Liz había ocultado su verdadera fuerza. No había otra manera. Tuvo que usar magia para deshacerse del asesino. Esto era claramente un trabajo interno. Había demasiados sospechosos. Dylan nunca había revelado su fuerza. Así fue como sobrevivió tanto tiempo. Ahora Liz era su maestra. El 13º príncipe aprendiendo a la espada era equivalente a declarar su intención de competir por el trono. Los asesinos seguramente atacarían a Dylan también. La semana siguiente, ambos continuaron como siempre. Ninguno mencionó esa noche. Liz preguntó a los sirvientes sobre el carácter de Dylan. Todos dijeron que era una buena persona. Es tranquilo, recto y no codicioso. También muy ingenuo. Ingenuo como cuando trató con el asesino. Ingenuo como todos ustedes durmiendo bien esa noche. Durante el entrenamiento con la espada, Dylan todavía fingía ser inútil. 5 minutos de entrenamiento, 1 hora de descanso. Está claramente fuerte. Me temo que me preguntará, así que me preparo para responderle todos los días. Pero él no me ha preguntado. Estoy seguro de que no tiene interés en mí. Lo siento, profesor. Estoy tan cansado que no puedo respirar. Es muy bueno en fingir, Liz. Antes de renacer, Dylan manipulaba a la familia imperial, solo cuidando a Liz. Ahora, muestra un lado amable, alegre y ingenuo. Liz realmente quiere saber por qué. Así que se agacha delante de Dylan y pregunta, Su Alteza, ¿usted planea vivir así para siempre? Esta joven superficial, Robert, detesta especialmente a este tipo de mujer. Después de que Liz le hizo esa pregunta a Dylan la última vez, ella claramente sintió su cansancio. Está segura de que ha captado la atención de Dylan. En los últimos días, se han estado observando. Liz claramente siente su mirada en su espalda. La espada de sol no es suficiente para Dylan. También necesita teoría. El libro que solicitó no ha llegado, así que tiene que buscarlo ella misma. Viendo a Liz, Liz sabe que el libro que quiere está debajo del paño. El erudito imperial Robert cree que los que no tienen virtud son indignos de leer el libro. Su prejuicio y locura. Liz le golpea en la cara con su conocimiento, recitando calmamente del libro. Pero Robert la interrumpe. ¿Qué sentido tiene memorizarlo? ¿Lo puedes entender? Liz, que hace un momento estaba sonriendo, cambia su comportamiento al escuchar esto. Robert es intimidado por el aura de Liz. Le aconsejo al conde Robert que cuide sus palabras. Quienes hablan descuidadamente a menudo se enfrentan a un final prematuro. Habiendo dicho eso, Liz toma el libro que quiere y se va. Como es nuestra primera lección de teoría, tomémoslo con calma. Dylan mira el grueso texto académico imperial. Esto se llama fácil. Liz sabe que esto es un juego infantil para Dylan. Dylan suspira y Liz practica magia en secreto. Dylan debe saber del incidente de la biblioteca. Liz está preparada para que le pregunte sobre ello en cualquier momento. Los cazadores más hábiles a menudo aparecen como presas. Su mirada se vuelve sutil. Maestro, he terminado de leer. Dylan inesperadamente inicia una conversación sobre el libro. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Maestro, parece que nunca mencionaste a tu familia. La pregunta de Dylan sorprende a Liz. La mirada de Dylan se agita. Una vez que el pez toma el cebo, Liz no se deja ir. De vuelta en su habitación, piensa en la pregunta de Dylan. Familia. Dylan es indiferente a su padre. La única persona que realmente le importaba era su madre, la consorte Chi, antes de su renacimiento. La consorte Chi era una espina en el costado de las otras consortas.
La atacaron y la insultaron constantemente, incluso insultando al príncipe heredero del país de origen de la consorte Qi. La que más sufrió fue la consorte Qi. Dylan era el gobernante oculto del imperio. Un misterioso polímata apareció en ese momento. Pintura, composición, escritura, incluso hábil en comercio, medicina, derecho y otros campos de conocimiento. Esta persona misteriosa, Dylan, solo fue descubierta después de su muerte. El mundo lamentó el fallecimiento del genio. Debido a esto, la olvidada consorte Qi comenzó a llamar la atención. Las últimas palabras de consorte Qi a Dylan. Debía cuidar su salud y vivir una vida de bajo perfil. Esto se convirtió en el credo de vida de Dylan. ¿Qué pasaría si en ese momento se escribiera y se convirtiera en el emperador sin importar qué? O si no pudiera hacer que todo el imperio fuera destruido. Liz era una persona paciente, esperó el día en que la consorte Qi falleciera. Este otoño, la causa de la muerte fue envenenamiento, dijo que sufrió mucho. En ese momento, aprovecharía esta oportunidad para ganar el favor de Dylan. En este momento, el joven maestro de la casa del duque Ronan no recibió respuesta de la joven. La casa sentía que había sido bueno con Liz. Ella era la única persona de la familia que no lo trataba como aire. No podía creer que Liz no hubiera respondido, pero lo dejó ir. Ella respondería tarde o temprano. Pero su preocupación por Liz era solo superficial. Y ella, un genio de espada de 400 años, era vista como un hermoso adorno que se elevó a través de las filas usando su apariencia. Liz decidió dejar de ocultar su fuerza y desafiar a un noveno príncipe a un duelo. Una caballería. Usted ignoró por completo a Dylan. Oigo que usted es bueno en seducción. Eres incluso enseñando correctamente, soy mucho más fuerte que ese tonto. Si quieres verme, te concedo una audiencia con un noveno príncipe. Oyendo esto, Liz fue inmediatamente envuelta por las sombras de su vida pasada. Recordó esos años insoportables siendo tratados como un objeto pisoteado sin ninguna dignidad. Liz ya no era misericordiosa, abandonando su comportamiento normal de amabilidad y cortesía. Desafió al noveno príncipe a un duelo. Ni siquiera necesitaba pelear con ella él mismo. Envió a su guardia. La noticia se extendió inmediatamente durante toda la noche. Todo el mundo hablaba de la pelea. Dylan, observando a Liz, no podía evitar llamarla. Liz simplemente sonrió y le dijo que estaría bien. El partido comenzó justo cuando todo el mundo pensó que su pequeño Marco ni siquiera podría levantar una espada. Liz levantó fácilmente la espada de hierro de 200 libras. El hombre dudó, preguntándose si debía retenerse, pero aún así atacó ferozmente. La llamada Guardia Real, sus palabras sarcásticas enfurecieron completamente al hombre, casi lo llevaron a matar. Liz fácilmente se esquivó de nuevo, y en el proceso le arrancó la corbata del hombre. Su cabello suelto lo enfureció hasta el extremo. Su ataque estaba lleno de intención de matar. Liz no mostró misericordia. Con unos pocos ataques rápidos, dejó al hombre indefenso. Estaba realmente enfadada. Pensó que si incluso un emperador en su vida pasada le hubiera mostrado un poco de respeto, no estaría tan furiosa. Podían oír los gritos de Kale, pero el piso estaba ahora salpicado de la sangre del hombre. Liz apuntó su espada a la garganta del hombre. Finalmente se arrodilló y se rindió. La mirada escalofriante de Liz barrió el escenario. El noveno príncipe a su lado tembló por todas partes. Miró a Liz como si fuera un monstruo, tambaleando inmediatamente una disculpa por su grosería anterior. Liz aceptó su disculpa. A partir de ese momento, se hizo famosa. Después de que todos se fueron, Dylan finalmente le hizo su primera pregunta, maestro. Liz se sentía tan emocionada que finalmente le había hecho esta pregunta, entendiendo que era la única oportunidad de llamar la atención de Dylan. No podía decir nada malo. Pensándolo, dijo firmemente, porque tú y yo somos el mismo tipo de personas. Por eso tengo tanta empatía. Me considero una persona segura de mí misma, y Su Alteza siempre ha sido muy segura de sí misma. Usted cree que definitivamente obtendrá todo lo que desea, y esta sensación de obtener todo fácilmente lo hace sentir aburrido en su lugar. Comienza a preguntar, tal vez sea más interesante. Así que escondes tu brillantez. Desafortunadamente, es mucho menos interesante de lo que imaginabas. Estas palabras le tocaron al corazón. Apareció una mirada increíble en sus ojos. Desde que eras joven, nunca has dudado de que te convertirías en el emperador. Este asunto no requiere la aprobación de nadie más. Liz se inclinó suavemente hacia adelante. Su Alteza, puedes mantenerte cautelosa conmigo, pero también puedes tratar de bajar. Los acontecimientos de hoy,
Las defensas psicológicas de Dylan habían sido violadas cuando la niña decidió romper por completo con su familia. Su hermano comenzó a sentirse reacio. Envió a su hermana una carta hace un mes, pero no había recibido una respuesta. Preguntó al mensajero y se enteró de que su hermana había mirado y la arrojó de vuelta. Esto no era correcto. Su hermana solía ser muy pegajosa, pero era desagradable por su familia. ¿No debería haber estado emocionada de recibir una carta? Él había temido que se aferraría a él. ¿Por qué no fue como él lo imaginaba? Cuando se fue a comer, no pudo evitar preguntar a su padre, ¿ha recibido alguna noticia sobre Liz? Antes de terminar, fue interrumpido sin piedad por el hombre. ¿Por qué mencionar un tema tan desagradable? Estaba a punto de levantarse, pero luego vio los lirios en memoria de su esposa. Recordó a su difunta esposa, pero no podía tolerar a su hija viva. Cada vez que la veía en la mesa de comedor, se volvía y se iba, rechazando comer con ella. Con el tiempo, Liz dejó de venir al comedor. Ahora, había desaparecido por completo. Viendo a su padre irse, su hermano. Mientras tanto, Liz se vestía cuidadosamente porque iba a conocer a la madre de Dylan. Dylan solo sonrió como un niño cuando mencionó a su madre. Para ganar a Dylan, su madre, la séptima consorte imperial, era un eslabón crucial. Al llegar al palacio de la séptima consorte imperial, las lujosas decoraciones mostraban el cuidado de Dylan. La mujer que estaba en la cama enferma era frágil, pero aún así conservaba su encanto. Era una princesa que se había casado en el reino. Liz, con la idea de que estaba a punto de experimentar un dolor insoportable, se llenó de tristeza. Solo la hierba Silu podía salvarla. Pero esta hierba solo estaba disponible para el emperador. Liz de repente recordó que en su vida pasada, el emperador celebraba un torneo de espada cada año. El campeón podía hacer un deseo al emperador. Incluso solicitar el castillo en movimiento es alcanzable. Liz decide participar en la competencia. Cuando un campeonato luego pide la hierba Silu como recompensa al emperador, Dylan es una persona agradecida. La séptima consorte imperial la saludó con gracia. La séptima consorte imperial es una persona muy amable. Ella continuamente agradeció a Liz por la instrucción de Dylan. Aunque era consorte imperial, sus palabras eran suaves y su comportamiento humilde. Realmente una buena madre que respeta a los maestros. El calor del queso consorte alcanzó el corazón de Liz. A medida que se acercaba el otoño, el estado de ánimo de Liz se volvió pesado. Después de regresar, Liz tuvo una pesadilla. En su vida pasada, como una espada mágica maldita, nadie podía entenderla. La venganza la sostuvo hasta ahora. No se equivocó. Sin embargo, fue ella quien fue culpada. Solo al despertar se dio cuenta de que estaba llorando, lamentando haber sido cegada por la venganza. Incapaz de controlar las pesadillas, debe al menos mantenerse tranquila mientras está despierta. Ahora, Liz tiene una nueva preocupación. ¿Cómo podría ocultar su identidad para participar en la competencia? Disfrazarse de hombre es la única manera de ser discreto. Atarse el pelo no ayudará. Al mismo tiempo que estaba a punto de cortarse el cabello, al momento siguiente, los espíritus lanzaron su magia, transformando a Liz en un joven guapo con cabello marrón y ojos oscuros. Su voz era magnética. Sus manos se volvieron más gruesas. Liz no esperaba que los espíritus ayudara en este momento. Sonriendo, les agradeció su gran ayuda. Desde su vida anterior, Liz nunca había participado en una competencia de espada. El duque valoraba más los logros de su hijo que los de su hija. Así que Liz solo podía ver desde lejos. Decenas de miles de participantes entraron. Este nivel de competencia fue un asunto menor. Liz intencionalmente ocultó su verdadera fuerza y ralentizó su ritmo. Avanzó constantemente, ocupando el puesto 85. El día de la ronda de clasificación, se dio cuenta de que el noveno príncipe estaba ausente. Liz no se sorprendió. Solo una persona podía hacer esto. Es decir, Dylan, que nunca cede lo que posee. Una vez obtenido, nunca deja ir. Después de duelo con la guardia del noveno príncipe, el noveno príncipe desarrolló un miedo a las espadas. ¿Podría Dylan haberle hecho eso? Su oponente era su hermano mayor. Para salvar a alguien, se disfrazó de un joven guapo con cabello marrón y ojos oscuros. Luchando por su camino, llegó a las semifinales. Ahora, se enfrentó a su hermano mayor, Arken. También era el único competidor de la familia Ronan. Fue trágico. Su padre la vio como una niña y despreció sus habilidades de espada, por impresionantes que fueran. Era más hábil que sus dos hermanos, sin embargo, solo podía esconderse en su habitación, envidiosa. Pero ahora, podía derrotar fácilmente a su hermano, viendo a través.
Arken ya habría muerto por su espada, mirando a su armadura perforada. Arken estaba lleno de miedo. Había usado toda su fuerza. No había aterrizado ni un solo golpe, mientras luchaba por entender su difícil situación. El árbitro anunció el final del partido. Debido al sorteo, ambos avanzaron. Pero para Arken, invicto entre los nobles, había caído de su pedestal. Liz, escondida lejos de las agitadas festividades nocturnas, bebió suavemente su té. Inesperadamente, levantó la vista y vio a Dylan. ¿Por qué estaba aquí? Justo entonces, su mirada se desvió. ¿La reconocería? Sin embargo, Dylan solo miró desde lejos antes de desaparecer en la multitud. Liz también aprovechó la oportunidad de salir. Al día siguiente es las semifinales. Arken fue rápidamente derrotado por K, quien tan pronto como entró en la arena. Viendo esto, Liz se marchó a mitad del partido. Finalmente, Liz se enfrentó a K, quien fue el que derrotó a su hermano mayor. Recordó cómo, después de su desaparición en su vida anterior, su familia lo abandonó. Solo, aunque no entendió por qué la buscaba, no quería hacerle daño, pero el campeonato tenía que ser suyo. Sin duda, ella emergió como la ganadora. Todos los presentes estaban llenos de emoción. Alguien sin identidad conocida había derrotado a todos los competidores de renombre. El emperador, de pie en el escenario, le preguntó a Liz lo que deseaba. Mujeres hermosas. Un título noble prominente, o tal vez un símbolo de perdón. Inesperadamente, el joven en una voz que solo el emperador podía oír. Le pidió lo que quería, la hierba. Incluso le ofreció a Liz la posición de su exclusivo caballero. Esta era una oportunidad que muchos desearían. Pero Liz se negó. Solo quería una vida pacífica. Mientras el emperador contemplaba la idea de que lo que no podía tener debía ser destruido, Liz no tenía miedo de que él la buscara de nuevo. Porque había vuelto a su forma femenina. Nadie la encontraría. Esa noche, gritos urgentes se hicieron eco en el Palacio Imperial. Llegaron noticias de que la condición de la consoleta Queso se había empeorado. Los pasos apresurados de Dylan se desvanecieron. Liz esperó el momento oportuno para presentar la hierba Silo. Dylan tuvo que ser testigo del sufrimiento de su madre para que fuera significativa. Así como todos los médicos habían sido movilizados pero no habían encontrado un remedio para aliviar el dolor. Y Dylan sentía que estaba al borde del colapso. Liz apareció con la hierba Silo. La sostuvo, Dylan entendió. Había participado en la competencia de espada para obtener esto. Pero ¿por qué había hecho tanto esfuerzo para acercarse a él y por qué darle la hierba Silu? Antes de que... Después de tomar la hierba Silu, Consorchis finalmente encontró alivio de su dolor, aunque estaba completamente agotada. Inquirió sobre el origen de la hierba. Dylan le dijo la verdad a Consorchis. A cambio, Consorchis confió sus últimas palabras a Liz. Encomendó a su hijo a la atención de Liz. Inmediatamente, Liz sintió un pesado peso en su corazón, un bulto en su garganta. En su vida anterior, mientras Dylan buscaba desesperadamente la hierba Silu, Consorchis falleció. No había podido aliviar el dolor de su madre ni de... Gil había atormentado a Dylan toda su vida. Finalmente, la consolida Queso falleció sin arrepentimiento. En el funeral, solo había dos figuras. Los dolientes eran lamentablemente pocos. Aparte del quinto príncipe, nadie más asistió. Liz parecía entender los sentimientos que Dylan llevaba mientras servía la ascensión del quinto príncipe en su vida pasada. Sintiéndose un poco lleno la habitación, Liz salió a tomar aire fresco. En ese momento, el cielo se abrió con una lluvia torrencial. Bueno, un poco de lluvia no le... Él la abrió con vacilación, sorprendida de que el contenido fuera diferente a su vida anterior. Haz lo que quieras hacer, sea lo que sea. Vive libremente. Mi madre dijo que esto estaba escrito para nosotros dos. No tengo nada que quiero hacer todavía. ¿Qué pasa contigo, maestra? Liz sintió su corazón latiendo en su pecho. Había esperado finalmente este día. Se arrodillará de rodilla. Por favor, conviértate en mi monarca. Permítame ser tu guía. Es la primera noche del imperio. La lluvia está derramando ahora mismo, pero se siente... De repente se arrodilló de rodillas, tomando su mano, dijo, entonces por favor, se convierta en mía. Eres todo lo que tengo ahora. Liz miró su rostro. No podía saber si era lluvia o lágrimas. Dylan era ahora como un lienzo en blanco esperando a que Liz lo pintara. Consorchis Funeral había terminado. Solo Liz y Dylan quedaron en el salón.
En cuanto a su maestro durmiendo apoyándose contra el árbol, Dylan estaba lleno de una gran cantidad de pensamientos. Temía que su maestro se preocupara. Así que hizo como si hubiera pasado por el dolor de la muerte de su madre y se hubiera quitado su ropa negra hace mucho tiempo. Pero su maestro todavía la llevaba. Miró tiernamente a la mujer durmiente. Lo que Dylan pensara, realmente quiero crecer rápidamente. Lo que mi maestro desea, lo haré. Fonte, enamorado de otro Fonte, se había vuelto completamente loco. Originalmente, el trono no le importaba. Pero ahora, para cumplir con el deseo de su maestro, incluso podía destronar a su propio padre. Lo que sea que su maestro dijera era correcto. Después de 4 años cultivando apoyo, Dylan ascendió con éxito al puesto de príncipe heredero. Liz, como la maestra del príncipe heredero, se convirtió en el gran tutor. Su estatus y posición eran completamente diferentes. Todos se apresuraron a felicitar al duque Ronan, alabándolo por educar tan bien a su hija e incluso preguntándole sus secretos educativos. Cada palabra que cayó en los oídos del hombre sin duda fue una bofetada en la cara. Su hija menos amada y más descuidada era ahora más capaz que todos sus hijos. Liz observó la agitación durante un tiempo, incapaz de aguantar más. Se escapó para estar sola. Acababa de sentarse cuando su llamada familia, dirigida por su padre muerto, vino a buscarla. Él exigió saber qué trucos había usado para involucrarse con el príncipe heredero. Liz respondió que no tenía nada que ver con él. Su enfurecido padre le dijo que en el futuro se mantuviera discreto y no deshonrara a la familia Ronan. Incluso dijo que estaría feliz si rompiera los lazos con ellos. Pensó que Liz todavía era la niña pequeña que podían manipular. Nunca he disfrutado de ningún trato especial de la familia Ronan. Sería mucho mejor en otro lugar. Puesto que esta es una propuesta beneficiosa para ambas partes, por favor quítame de la lista familiar lo antes posible. Incluso después de que Liz se fuera, los 3 hombres permanecieron aturdidos. Cuando Dylan encontró a Liz, ella estaba escribiendo una solicitud de eliminación de la lista familiar. Dylan simplemente miró y no dijo mucho. Maestra, usted se ve hermosa hoy. Su atención estaba totalmente en ella. Inconscientemente, Liz le prometió a Dylan 3 deseos, prometiendo cumplirlos sin importar lo que pase. Mi primer deseo, maestra, es que si alguna vez me comporto de manera inapropiada con usted, me perdonarás. Liz pensó, ¿qué tan inapropiada podría ser alguien como Dylan, un verdadero caballero, con ella? Dylan los valoraba mucho. Les llamemos sombras. Nadie podría haber imaginado que este nombre elegido casualmente sacudía un día a todo el continente. ¿Y qué tal el tercer deseo? Antes de poder terminar, Dylan se enrojeció. Quiero oírte cantar. Liz sintió que Dylan estaba actuando de manera extraña hoy. Aún así, ella concedió a su deseo. Su voz celestial llenó el aire. Un nuevo capítulo se desarrolla. La mansión del duque Ronan. El padre de Liz, sin vida, no podía creer. Su segundo hermano mayor, al darse cuenta de que había sido demasiado frío con su hermana, pensó que debía tratar de curar su corazón herido. Siempre había querido el amor de su familia. Después de todo, su hermano mayor, sin embargo, se burló y dijo que podía persuadir a Liz. El segundo hermano recordó su infancia cuando le dijo a su madre cuánto quería una hermana pequeña. Había prometido protegerla siempre. Ahora se sentía increíblemente culpable. El hermano mayor llegó al Palacio Imperial y se le dijo que el gran tutor estaba en sesión y no podía ser molestado. Quería ver cuán capaz era su hermana pequeña para enseñar al príncipe heredero. Observó la lección. El hermano mayor estaba asombrado. Incluso en la práctica, un nivel tan alto de habilidad no debería ser posible. Su sorprendente talento y extrema destreza lo asombraron. Se dio cuenta de lo equivocados que habían sido sus suposiciones anteriores. Ser un gran tutor era una pérdida de su talento. Podía ser mucho más, pero su familia le eclipsó las alas. Cuando Lee se volvió, su hermano mayor había desaparecido. El segundo hermano lo vio regresar. La mujer joven de Harlem y Duquedon parecía ser la candidata perfecta. En su primer encuentro, Mia parecía hostil con Liz.
Incluso le dio a los Dragons, insinuando que su tiempo con el príncipe heredero había terminado y que debía irse sin ser codiciosa. La ambición era exactamente lo que Liz necesitaba, ya que también tiene en mente los mejores intereses del príncipe heredero, señorita. Pero entonces puedo ayudarle a asegurar esa posición. Liz llevó la información de Mia a Dylan. Mientras presentaba su perfil de Mia, Dylan de repente palideció como si hubiera sido golpeado por un golpe devastador. Él me preguntó una y otra vez, ¿de verdad quieres que me case con otra mujer? Después de recibir la confirmación de Liz, su rostro se oscureció siniestramente. Al día siguiente, Mia estaba... No eres apto para ser la princesa Corona. Por favor, déjame ir. Ella era completamente diferente de la mujer ambiciosa que Liz había conocido ayer. Liz dijo que no forzaría a nadie. Debe haber mal juzgado a Mia. Sospechó que Dylan tenía algo que ver con esto, pero sintió que no valía la pena poner en peligro su confianza sobre esto. Cuando se reunió con Dylan esa tarde, él se disculpó por su mal juicio sobre Mia. Pero Dylan trajo otra cosa. Quería la promesa de Liz de que no importa lo que hiciera, ella se quedaría a su lado. Liz no entendió lo que estaba. Un voto a cambio de un voto, ya sea destrucción o gobierno, dependió únicamente de la voluntad de Liz. Esa noche, Liz se despertó de su sueño con un frío sudor. Soñaba con sus deseos prohibidos por su maestro. Tan eterno pero tan real. Si tan fuera verdad, quería desesperadamente poseerla por completo. Incluso si eso significaba ser condenado por la posteridad, maldecido y resentido. Mientras Liz estuviera en la primera ronda, estaba dispuesto a convertirse en un completo tirano. Después de renacer y finalmente liberar. Después de haber presenciado la verdadera fuerza de su hermana, incluso alguien tan tonto como él podía ver su talento, lamentaba todas las cosas malas que él y su padre habían hecho a lo largo de los años. Arkin había soñado con leer libros de cuentos a su hermana cuando eran jóvenes, él y su hermana habían estado muy cerca durante un tiempo, en ese momento, ella había confiado mucho en él, entonces, un día, de repente, se negó a dejar que su hermana se acercara a él, incluso cuando vio que caía y se rascaba las rodillas, no prestó atención, simplemente miró hacia su hermano mayor y su padre, tenía demasiado. Si él estaba cerca de ella, la familia también lo excluiría. Su hermana pensó que había hecho algo malo. Y cuando ella se disculpó, su hermano la alejó fría. Solo se arrepintió de lo que le había hecho a su hermana cuando se despertó. Pero era demasiado tarde. La solicitud había llegado demasiado tarde. Su hermana ya se había ido. La familia Ronan estaba a punto de celebrar una reunión familiar. Su padre muerto creía que como hijo mayor, Arkin debía ser un ejemplo para sus hermanos menores. Podría considerarse que la solicitud era nula, pero Arkin preguntó a su padre, ¿te has preocupado por nuestra hermana durante todos estos años, incluso un poco? Debes dejar de lado la muerte de tu madre y tratar a Liz de manera adecuada. Estas palabras expusieron completamente la hipocresía de su padre. Golpeó con ira a Arkin. Le dijo que no tenía derecho a decir estas cosas. Porque no había hecho nada mejor. Sí, si su padre era el culpable, entonces había cómplices diciendo que todo ahora era inútil. También era el cumpleaños de su hermana. Los dos hermanos hablaron de regalos de cumpleaños. Los tesoros raros eran demasiado fáciles de comprar y carecían de sinceridad. Le gustaba pintar, así que decidieron darle rosas negras. Pocos sabían, su acto de autorreligión casi mató a Liz. El día que llegó el baile, Liz y Dylan asistieron en vestimenta formal. Todos admiraban la belleza de Liz. Ella era el centro de atención desde el momento en que apareció. La consorte Chi informó al emperador, quien luego buscó la aprobación de Dylan antes de continuar. Kau le tocó incluso un poco. Él apenas hablaba con ella. Perdida de pensamiento, Kau le extendía una invitación a Liz. Me pregunto si tengo el honor de este baile. Según la etiqueta, no podía rechazar a la primera persona que le pidió bailar. Mientras bailaban, se convirtieron en el foco de la sala de baile. Todos discutimos lo bien que coincidían. Sus miradas se llenaron de admiración. Pero Liz se sentía incómoda. Una mirada distante le hizo arrastrar la piel. Acabó rápidamente el baile con Kau, justo cuando ella se sorprendió de que Dylan se hubiera dirigido a ella tan directamente. La ruidosa multitud comenzó a murmurar. Dylan la llevó al balcón y se disculpó por tocarla sin permiso y dirigirse a ella de manera informal. Esta fue la primera vez que Dylan actuó de esta manera,
Y Liz se sorprendió un poco, dijo que como el futuro emperador, él podía dirigirse a ella por su nombre en cualquier momento. Pero Dylan dijo que siempre la había respetado y no se atrevería a tratarla casualmente, viniendo su comportamiento respetuoso. Liz sonrió y dijo que lo perdonó. Dylan estaba casi cegado por la intención. Este sentimiento era desconocido para él. Dejando atrás una buena noche apresurada, se fue rápidamente, sin saber que la mujer que amaba estaba a punto de enfrentarse al peligro. Liz miró al cielo nocturno, suspirando a la hermosa luna. Pensó en los 400 años que había vivido como Kale. Su tiempo de vida como una persona que podía hablar y moverse fue corto. Ella tenía que recordar constantemente su propósito en el Palacio Imperial, justo cuando se volvió para volver. Una voz desagradable llamó desde atrás de ella: Liz, ¿sabes que estás tratando de decir que soy un asesino? Ya he cortado los lazos contigo. Decir eso otra vez es calumniar al abuelo tutor. Sus hermanos se apresuraron a explicar que era un malentendido. Estaban allí para celebrar su cumpleaños y habían traído un regalo. Viendo el frío continuo de Liz, los hermanos nerviosos le metieron con fuerza una rosa negra en los brazos. Después, estaban completamente inmersos en la autosatisfacción. Pero luego vieron a Liz toser sangre, preguntando: ¿estás tratando de matarme? Liz estaba pensando si usar su magia para forzar el veneno fuera. No quería colapsar frente a personas en las que no confía. Si fuera Dylan, podía confiar completamente en él. Los hermanos arrepentidos querían pedir perdón, pero casi mataron a su hermana. Liz estaba muerta con estos dos. Cuando eran más jóvenes, se había colapsado después de tocar accidentalmente una rosa negra. Las rosas negras eran mortales para ella. Viendo a Dylan corriendo hacia ella ansiosamente, Liz finalmente se dejó colapsar. Solo Dylan podía ser confiado. Todos los presentes estaban en alboroto. Dylan supuso que su maestro estaba experimentando un reflujo mágico alérgico. Un caso grave podría ser fatal. Los dos hermanos intentaron explicar, pero Dylan lo silenció con una mirada. Tuvo que salvar a su maestro. No pudo revelar la debilidad de su maestro a demasiadas personas. Simplemente dijo que su maestro estaba sobrecargado y agotado y necesitaba descansar. Llevó a Liz a sus propias cámaras. La única manera de salvarla era fusionar su magia con la suya. No podía hacerle daño. Se negó a dejar que nadie más se acercara. Eligió protegerla él mismo. Su maestro le había confiado su vida. Los dos hermanos, al regresar a casa, aprendieron de un sirviente que una vez había cuidado a Liz que las rosas negras eran extremadamente peligrosas para ella. Y como Liz practicaba la espada, era completamente incompatible con las rosas negras. Los hermanos culparon al sirviente por no haberles dicho antes. La razón por la que el sirviente no lo había hecho era porque su padre, las criadas habían ordenado a los sirvientes que no dijeran nada de ello a nadie. Solo los sirvientes que la cuidaban la sentían compadecida por ella. Fue porque el que mató a su madre no tenía derecho a gritar de dolor. Desconsciente, Liz volvió a soñar con el momento en que se la convirtió en una espada. Ella preguntó repetidamente por qué tenía que ser ella. La respuesta del emperador fue que ella era la candidata más adecuada. Ella tuvo que aceptar la realidad de convertirse en la espada mágica. Kale, los ancianos comunes, habían experimentado con Anne. Recordó el alboroto en el imperio, cuántos nobles habían desaparecido. Hasta que un día vieron a la joven de la familia Ronin. Su talento era exactamente lo que necesitaban. Probó que su elección era la correcta. Lee se convirtió en el único experimento exitoso. El emperador usó a Kale para quitar innumerables vidas. Durante 400 años, había estado rodeada de este profundo sentimiento de culpabilidad. Una voz suave rompió la oscuridad. Liz finalmente se despertó, escuchando el chispo de los pájaros fuera de la ventana. Sus suaves susurros no eran una alucinación. Viéndola despierta, Dylan seguía preguntando si estaba incómoda en algún lugar. Había estado inconsciente durante 3 días y 3 noches. Dylan había cuidado de ella personalmente todo el tiempo. Confiar en él había sido realmente la elección correcta. Para devolverle, Liz planeó darle un regalo significativo. Ella pidió a Dylan medio mes de permiso para viajar a las montañas Lewin. Esta era la segunda vez que había pedido permiso. Él recordó la primera vez que se había ido de vacaciones. Sin embargo, aceptó la petición de Liz sin dudar. Liz llegó a su destino porque Dylan no se había casado con una princesa corona y por lo tanto no tenía vergüenza de una esposa externa. Los que querían rebelarse necesitaban el apoyo del duque Canaán. El duque Canaán salió personalmente a saludarla, desconcertado por lo que estaba haciendo la mujer de la mano derecha del príncipe heredero. ¿Qué plan estaba planeando ella? Llegando hasta aquí, ella incluso ofreció jugar unos juegos con él, ya fuera
Ruleta o póker, Canaán perdió cada ronda. Lee sonrió, diciendo que su suerte siempre había sido buena. Canaán, sin embargo, no creía que hubiera venido para divertirse. Se rumoreaba que el duque Canaán estaba buscando un patrimonio familiar. Pero las montañas estaban repletas de bestias mágicas, lo que las hacía inaccesibles a la gente común. Quiero apostar contigo. Te ayudaré a encontrar el patrimonio, pero a cambio, que el perdedor debe jurar lealtad incondicional a la ganadora para siempre. Mirando a la mujer aparentemente frágil, el duque Canaán le aconsejó no tomar el riesgo. Liz dijo que solo necesitaba medio mes. Canaán observó desde la ventana a medida que Liz se dirigía, creyendo que iba a morir. Mientras todos suponían que no regresaría, Liz cortó un camino a través de los peligros, matando a animales en el camino. Para ella, tratar con estas criaturas era un juego de niños. Incluso las bestias mágicas de rango S eran fácilmente tratadas. Finalmente, encontró la herencia. En la mansión del duque Canaán, el administrador llamó apresuradamente al regreso del duque. El duque Canaán y todos sus caballeros se arrodillaron de rodillas, frente a Liz, jurando seguir al príncipe heredero sin dudar, poniéndose a su disposición. El juramento concluyó, y Liz no quería más que regresar al palacio. Quería dar la prueba del juramento a Dylan como pago por su confianza en ella. En ese momento, ansiaba verlo, sin saber que también le había preparado una sorpresa. El hombre se volvió rápidamente para ver a Liz que había regresado. Su mirada era suave y tierna. Había planeado una fiesta sorpresa para ella al día siguiente. Estaba muy contento de que regresara un día antes. Liz se congeló. Su cumpleaños también fue el aniversario de la muerte de su madre. Ese día se sintió como una maldición para ella. Dylan la guió a un asiento y se quitó sus zapatos. Quería lavar la fatiga de su viaje con agua tibia e incluso enrollaba sus mangas para masajear sus pies. Mil palabras convergieron. Maestro, gracias por venir a este mundo. Gracias por contactarme. Después de la fiesta de la noche, Liz expresó su gratitud por el regalo de Dylan. Le encantó. No tardaría mucho en la rebelión. Personalmente mataría al emperador. Dylan entonces se dio cuenta de que Liz nunca se había dirigido al emperador como su majestad. ¿Qué secretos guarda el maestro? No quiere esconderse. Aunque supiera lo que es, está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Esta mujer es una última. Por venganza, se muere aterrado de la parte del príncipe. El plan original de Liz era exponer a la gente los crímenes del emperador, luego enviarlo a la guillotina, ejecutarlo personalmente. Sin embargo, Dylan se está desviando cada vez más de su control. El día anterior era el aniversario de la muerte de la consorte Queso. Liz recordó el deseo de morir de la consorte Queso y confió a Dylan. El tiempo está llegando, no puede ser influenciada por nadie. Los sentimientos son demasiado extravagantes para ella, no puede olvidar los 400 años de odio y rabia. Dylan está a punto de transformarse de un joven puro en un tirano usurpador. Esa noche. El primer paso es tomar la biblioteca secreta de la familia real, que puede proporcionar una amplia justificación para este levantamiento. Si el levantamiento falla, solo hay una salida, la muerte. Por los deseos del maestro, puede avanzar sin dudar. La gran batalla está inminente. Dylan, enmascarado, conduce a sus caballeros al Palacio Imperial. Después de eliminar a la familia real, se dirige directamente a la biblioteca secreta como estaba planeado. Mientras tanto, Liz está afuera, llevando al ejército del duque Canaán para... En la biblioteca subterránea, Dylan revisa los registros que documentan los crímenes de la familia real. Detalla todo tipo de actividades ilegales. Esta familia real debería haber sido desmantelada hace mucho tiempo. En otro estante de la biblioteca, hay un libro azul con un emblema de espada. Dylan ve el plan de experimento de espada viviente. Para el experimento, secuestraron menores, incluso niños no nacidos están en una lista, para crear una espada con conciencia de sí mismos, Eschelite. Dylan recuerda la lección del maestro. Cualquiera que trague un fragmento de Eschelite será destruido. A pesar de que solo hay un caso exitoso, Dylan no puede imaginarse que recuerda la expresión sutil del maestro durante la clase. Mientras revisa la lista de candidatos experimentales aparece el nombre de la hija mayor del duque Ronan. Dylan finalmente entiende por qué el maestro alberga una profunda enemistad hacia la familia real. En esta inquieta noche, un palomo mensajero vuela por el cielo, entregando una carta a la mansión del duque Ronan. El mensaje dice:
La ley marcial, la emergencia. Sago informa a su padre con prisa que el príncipe heredero está planeando una rebelión. El duque piensa inmediatamente en Liz. Se asusta. Si el tutor del príncipe heredero falla en su rebelión, su hija también enfrentará la muerte segura. El ejército de Liz informa que las fuerzas del duque Ronan se acercan. Liz ordena a sus caballeros que preparen sus arcos y flechas. Nadie podrá detenerla, justo cuando ella está a punto de disparar. Ve al ejército llevando banderas rojas. Podrían unir, pero Liz no lo necesita en absoluto. Para protegerse, el emperador ha liberado 1.000 monstruos. Poco sabe, estos son meras trivialidades para Liz. Ella tiene la intención de manejarlo sola. Su padre se opone ansiosamente. ¿No es esto suicidio? Liz desmonta su caballo de guerra con un solo golpe casual de su espada. Envía un monstruo. Como una diosa de la guerra, se dirige a sus soldados. Retirarse no está en mi vocabulario. Yo trato con los monstruos. Tú vas a detener los refuerzos del emperador. Dylan acababa de salir de la biblioteca imperial cuando estaba rodeado por los caballeros del emperador. Preparado para un baño de sangre, Dylan fácilmente envió a los caballeros. La escena era un incendio. Dylan ordenó a sus caballeros que aseguraran la biblioteca. Liz también había terminado su batalla. Las señales de victoria llegaban de todas direcciones. De pie en alto, sentía una emoción sin precedentes. Este día había llegado finalmente. Había esperado tanto tiempo para este momento. La cuidadosa planificación de los últimos años Se recordó que Dylan era solo su peón. No podía permitirse ser suave. En este momento, era como un ángel de la muerte en la noche. Una aparición escalofriante e irreal. Ahora, todo lo que necesitaba era que Dylan entregara al emperador y finalmente pudiera vengarse. Pero pasaron horas y todavía no había noticias. La expresión de Liz se oscureció. Saltó a su caballo y galopó hacia el palacio imperial. La vasta sala estaba vacía, salvo los cadáveres de los nobles de afuera. Una fuerte sensación de malestar la invadió. Si Dylan hubiera matado al emperador, no permitía que sus años de esfuerzo se desperdiciaran. En la parte posterior del palacio, Dylan encurrió al emperador. Ahora entendía el motivo de Liz para acercarse a él. No era más que vengarse del emperador. Si Liz logró, su existencia sería inútil. Incluso si Liz se molestara con él, no importaba. Mataría al emperador. Levantó su espada y luego dudó. Pensó en un método más interesante. En el palacio, ella asumió que Dylan había matado al emperador. Ella había declarado explícitamente que quería hacerlo ella misma. Pero Dylan dijo que el emperador todavía estaba vivo. Liz le preguntó qué había hecho al emperador. Así como el emperador le hizo a usted, Dylan respondió, yo lo condené al infierno. Lo hice consumir fragmentos de esqueleto. No morirás en cualquier caso. Puedes hacerle lo que quieras. Tortúrese como quieras. Si quieres, incluso puedes forjarlo en una espada. Siempre quiso vengarse del emperador por medios legítimos. Forjar a una persona en una espada, un acto que trasciende los límites humanos, era realmente abominable. Dylan había perdido completamente el control. El miedo se infiltró en el corazón de Liz. Quería huir. Pero luego pensó que Dylan había destruido perfectamente a la familia real. ¿No era este el resultado que siempre había deseado? Liz acarició la cara de Dylan y lo alabó, diciendo que lo había hecho excepcionalmente bien. La rebelión de Dylan fue un éxito. Las cosas habían girado más allá de su control feliz. Mirando la superficie del agua, Liz vio que aparecían espíritus junto al baño. Le preguntó a los espíritus si le ayudarían si decide huir. Los espíritus giraron en el aire. Los espíritus, amables, dijeron, siempre estaremos a tu lado, ayudándote. Ser cruel es momentáneamente satisfactorio. Pero perseguir a una chica puede llevar a una muerte en llamas. Después de que Dylan ascendió al trono, la familia Ronan se convirtió en objeto de los halagos de todos. Pero nadie sabía que Liz ya había... Su padre todavía tenía esperanza en su hija, tal vez temiendo las consecuencias si la rebelión fallaba. Había presentado una petición para proteger a la familia de la implicación. Pero su idiota de un hermano mayor le dijo a su padre que se despertara con ella. Liz no quería ver a su familia. Por eso se convirtió en la tutoría del 13º príncipe. Solía tratar de agradar a su hermano. Pero Sago le dijo que no desperdiciara su energía. Él nunca la vería como una hermana. Mirando hacia atrás, Sago lamentaba profundamente. Ahora, solo podía esperar que el tiempo sanara las heridas de su hermana. Mientras tanto, Liz estaba perturbada por los cambios de Dylan. Finalmente, había crecido demasiado rápido.
Luego una criada anunció que Kaju solicitó una audiencia. Fue el primero en felicitar a Dylan por convertirse en el tutor imperial. Kaju podía percibir con gran sensibilidad el paso del tiempo. Lee sospechaba que también podría ser alguien que había viajado en el tiempo. Después de un breve intercambio de cortesía, Kaju se fue. En realidad, ella decidió vestirse bien porque era la primera cena de Dylan y ella con sus nuevos estados, pero en realidad Dylan también conocía algunos de los movimientos de Liz. Los caballeros negros informaron que el tutor imperial no se reunió y conversó con Kaju. Fue ese Kaju otra vez. Había oído hablar de la cercana relación entre él y su maestro antes. Dylan claramente sentía una sensación de crisis. Mientras esperaba la llegada de Liz, Dylan no entendía por qué se sentía tan nervioso de repente. Dylan se puso enrojecido. Solo beber sería un poco aburrido. Liz sugirió que jugaran a un juego de la verdad o el desafío. Si la persona que se interroga no podía responder, perdieron. El perdedor tenía que conceder un deseo al ganador. Dylan preguntó primero, ¿cuáles son los fragmentos de Eschelite? Liz no esperaba que Dylan le preguntara esto. Sin sentido. Le preguntó a Liz si estaba ocultando algo. Little Blight, no. Después de todo, ¿quién hubiera pensado en viajar en el tiempo? ¿Su Majestad tiene a alguien que ama? Dylan no lo negó. Yo lo he amado durante mucho tiempo. Hasta donde Liz sabía, la única persona del sexo opuesto que había estado cerca de Dylan durante mucho tiempo era ella misma. Su investigación la hizo más confundida. ¿Qué pasa contigo, profesor? ¿Tú? Al oír esta pregunta, Lester cajó. Gracias y quiso proteger este sentimiento sincero. Así que respondió firmemente, no. Luego hizo su última pregunta. ¿Puedo saber quién es la persona que ama a su majestad? Dylan entró en pánico. Su intuición le dijo que una vez que su maestro supiera sus sentimientos, sería abandonado. Así que Dylan eligió renunciar. Pero aunque fingió ser tranquilo, no pudo ocultar su nerviosismo. Las sospechas de Lee se confirmaron. Parecía que necesitaba revisar sus planes. Mientras tanto, Radha recibió una solicitud de asesinato. Esa fue la mujer que luchó sola contra 1.000 monstruos. Matarla fue suicidio. De hecho, Radha había intentado asesinar a Liz cuando todavía era tutora. Fue derrotado instantáneamente. Conoció su fuerza demasiado bien. Incluso había comenzado a admirar a Liz. Advirtió a los demás miembros de su grupo, no solo al tutor imperial. Evite a todos los miembros de la familia Ronan a partir de ahora. Aunque Liz había dejado la familia, seguían siendo parientes de sangre. Si ofendieron a la familia, Liz se despertó temprano en la mañana, recordando los acontecimientos de ayer. Estaba segura de que la persona que Dylan amaba era ella. Ahora, tenía que ajustar sus planes basados en los sentimientos cambiantes de Dylan. Los preparativos para mudarse a los cuartos del emperador estaban completos. En principio, el maestro y el estudiante deberían vivir en el mismo palacio. Liz no esperaba, sin embargo, que Dylan le diera la habitación de Lilas. Este era el lugar más seguro del palacio imperial. Esto hizo que Liz se sintiera un poco perdida. Casi era hora de la clase de espada. Pero Liz decidió cambiar el método de enseñanza. Ella codificó todas las espadas con veneno mortal. Quería tener una vida o muerte a través de John, Jancy con Dylan. Pero Dylan entendió que esto era Liz probándolo. Si no la amaba, lucharía con todas sus fuerzas. Pero no podía hacerse daño a su maestro. En un momento de distracción, la espada de Liz ya estaba en su garganta. Su Alteza, por favor concéntrese. Al día siguiente, en la reunión de la corte, la noticia de que los restos de las fuerzas de la Tierra Invernada estaban planeando recuperar el poder y estaban conspirando con el inframundo hizo que Liz pensara que podría encontrar pistas sobre Kale. Se ofreció voluntariamente. Dejadme esto. Todos entendían que la verdadera fuerza de la maestra de su majestad era desconocida. Cao se levantó y ofreció ayudar al gran tutor. Dylan confió en la decisión de su maestro y esperaba que Cao la ayudara bien. Después de entrar en el territorio del inframundo, estaban rodeados de un ambiente espantoso. De vez en cuando, varios monstruos parecían obstaculizarlos. Pero Liz los manejaba fácilmente. Después de presenciar su fuerza, Cao se sorprendió inevitablemente.
Recordó a Liz en su memoria, una noble que simplemente anhelaba el amor de su familia. Pero la joven que estaba delante de él era terriblemente fuerte. Después de haber luchado durante la mayor parte del día, Cao invitó a Liz a su casa para descansar, para observar a Cao de cerca y determinar si él, como ella, era un viajero del tiempo. Liz aceptó su invitación. Al llegar a casa de Cao, Liz inmediatamente escribió un mensaje para su Wayne Messenger para entregarlo a su majestad. Para mejorar la eficiencia del trabajo, se quedaría en casa de Cao durante la noche. Después de que el Wayne Messenger entregara el mensaje, el rostro de una determinada persona se oscureció al verlo. ¿Estaba su maestro probándolo? ¿O realmente tenía sentimientos por...? Dylan ya no podía mantener la calma. Estaba consumido por un deseo frenético de poseer completamente a su maestro. Pronto, el asedio de 3 días concluyó con éxito. Tan pronto como Liz regresó al Palacio Imperial, Dylan corrió a verla, viendo a su maestro con ropa que nunca había visto antes. Adivinó que era un regalo de Cao. Quería desgarrar las ropas en pedazos, pero solo pudo apretar sus manos, luchando por controlar su extrema celosidad y posesividad. Sonrió y preguntó cómo había estado su maestro en los últimos días. Al escuchar su respuesta, dijo que había estado. Si Liz dijera que le gustaba Cao, tal vez Dylan se rindiera. Sí, Majestad, me gusta. Dylan sonrió, diciendo que era algo bueno. Pero su agarre en su mano se endureció notablemente. Era otoño, sin embargo, sintió el calor del verano a su alrededor. El emperador preparó un baile de celebración para Liz y Cao. Liz, con un vestido de gas blanco, llegó de brazos cruzados con Cao. Cao se sintió un poco incómodo y se excusaba por comer algo. Tan pronto como se fue, Dylan se acercó a Liz. Dylan se refería a su investidura como príncipe heredero. En ese baile, ella bailaba por primera vez con Keho, pues sentía que había caído en una trampa, pero seguía aceptando la invitación de Dylan. Los dos en la pista de baile se convirtieron en el centro de atención. Todos bromeaban que no era solo bailar, era arte. Solo Cao miraba todo esto con sorpresa. Hace unos días, la sastre en la que había confiado durante más de 10 años de repente se negó a hacer su ropa formal, y ahora, el abrigo del emperador era idéntico al que había encargado originalmente. Un pensamiento loco. Cao esperó hasta que terminaran de bailar y luego se acercaron al emperador. Su Majestad, si me permite, deseo casarme con el gran tutor. Después de todo, somos de edad para casarse. Dylan respondió que siempre y cuando el gran tutor no tuviera objeciones, daría su bendición. Sin embargo, el ligero apretamiento de su puño traicionó sus verdaderos sentimientos. Como era de esperar, a su majestad le gustaba el gran tutor. Mirando de cerca, él y Liz realmente se parecían. Ambos encuestaron a todos con ojos fríos. Sin embargo, al segundo siguiente, como sirviente, a veces prueba a tu amo. ¿No crees que es tonto? No quiero que esto vuelva a suceder. Las intenciones de Cao fueron completamente expuestas. Finalmente se dio cuenta de su error. Cuando quería reparar, ya era demasiado tarde. El niño que anhelaba el afecto familiar permaneció para siempre 400 años atrás. Cuando Cao visitó a la familia Ronan, para preguntar sobre las preferencias de Liz, sus hermanos se dieron cuenta de que no sabían mucho sobre su hermana. Parece que ella odia las flores. La expresión feliz cuando olía a las flores. Estaba sorprendido. ¿Es esto todo lo que recuerdas de Liz? ¿Realmente eres familia de Liz? Las palabras de Cao avergonzaron a los dos hermanos en su silencio. Se dieron cuenta de que realmente no sabían nada de su hermana. Uno de los hermanos se enfrentó borracho a su esposa. Cuando dieron a luz a nuestro hijo, casi morías. ¿Estás sufriendo? ¿Tenías miedo? ¿Lo odiaste? ¿Quería desesperadamente obtener las respuestas que buscaba de su esposa? Luchó contra las lágrimas. Increíble de creer que las palabras vinieran de su marido. Para su hijo, ni siquiera le importaba su propia vida. ¿No lo entiendes como padre? El día que nació nuestra madre, vio con sus propios ojos cómo su madre prefería sacrificarse a sí misma que dejar que algo le sucediera a nuestra hermana. Si nuestra madre supiera lo que sucedió después de su desaparición, lo desgarrada que sería ver cómo su familia trataba a su hija. Pero Liz ya no necesitaba esas relaciones falsas. Ella era la gran tutor, segunda solo al emperador. Ella era el genio que ganó el torneo de espada de la antigüedad. Ella era la mujer que incluso el emperador admiraba. Para cumplir el deseo de su maestro, ella destruía el imperio. Dylan planea comenzar una guerra pronto. Liz no esperaba que se moviera tan rápido. Con un nuevo ojo de Dylan en el trono, la economía y la política del imperio han alcanzado su punto máximo. Incluso si brota la guerra,
Los ciudadanos se levantarán para jurar su lealtad. Pero no saben que solo la derrota y la muerte les esperan. Los planes de guerra del nuevo emperador. El día finalmente está llegando. Liz no pudo ocultar su emoción mientras lo alababa. Usted es realmente un maestro excepcional. Este elogio de corazón encendía un fuego dentro de Dylan. Ya no puede contenerse. Quería desesperadamente confesar sus sentimientos. Con ese aspecto en sus ojos, dijo, Maestro, te amo. Maestro, debes entender mis sentimientos, ¿verdad? Pero Liz eligió jugar a ser tonta. Esta vez, Dylan no lo dejaría ir. Llevó a Liz al jardín trasero. Maestra, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué es Kale exactamente? Liz no esperaba que Dylan mencionara a Kale. Su Majestad, ¿sabe qué sucede cuando alguien consume un fragmento de ceniza? El emperador anterior en la cárcel subterránea es un ejemplo destacado. La gente común no puede resistir y morir. Los que apenas se convierten en metal sensible sobreviven. Ese es Kale. Él sabía que Liz le ocultaba algo. Pero el amor que un hombre tiene por una mujer que desea, la confesión audaz y explícita de Dylan llena de pasión ardiente parecía derretirse todo el invierno. Liz no respondió, de vuelta a su habitación, se tiró a la bañera para enfriarse, no importa lo que sucediera, no abandonó su venganza. Sin embargo, esa tarde, le envió un regalo, un retrato de ella, había visto esta pintura en su vida pasada como Kale. Pero el tema era entonces el séptimo consorte imperial, cualquiera podía ver el amor de él. Artista por el tema, Liz tenía la pintura colgada sobre el piano, justo entonces, Dylan llegó para buscar a la artista. Lección de piano. Al ver las cartas de los pretendientes de Liz en la mesa, no pudo ocultar sus celos. Quería ver quién se atrevería a cortejar a una mujer perseguida por el emperador. La criada que estaba cerca fue sorprendida por la repentina muestra de afecto. Quería que todo el mundo supiera que amaba a esta mujer. Durante la clase, le trajo licores en su fruta favorita. Cuando era joven, no importa cuánto las amaba, nunca las obtuvo. No había tenido una desde que creció. ¿Cómo supo Dylan? Los amargos recuerdos asociados con la fruta se transformaron en algo preciado. En este momento, Liz parecía entender, la amaba de verdad. La noticia de la búsqueda abierta del emperador por el tutor imperial se extendió como un fuego de bosques. Kahu, aunque consciente del afecto del emperador por Liz, lo encontró inquietante, lo sabía desde hace un tiempo, pero ¿por qué todavía le molestaba? Estaba tan distraído mientras practicaba su espada que perdió el control, se preguntaba si él también se había enamorado de ella, buscó a Liz y le suplicó que no se acercara demasiado al emperador, estando juntos. Kahu, la prometida de Liz en su vida anterior, había renacido en esta era con sus recuerdos. No esperaba que alguien más capturara el corazón de Liz. Liz lo entendía. Él confesaba sus sentimientos bajo el pretexto de una advertencia, pero ella no tenía la intención de escuchar sus palabras. Para ella, solo Dylan era su persona más preciada. Solo a su lado podía ser realmente despreocupada. Dylan preparó el patio de choque de hielo para Liz. Él tenía a su gente para preservarlo con magia, un hechizo de cristal de hielo que nunca se derretía. Liz estaba cautelosa con el amor, incluso estaba dispuesta a usar a Dylan, pero no le importaba, diciendo que no importaba. En ese momento, la guardia de Liz cayó. Dylan se inclinó y vio la copa imperial. Mientras se arrodillaba, recordó. Solo Dylan la había tratado con respeto desde el principio. Fue la primera persona en su vida en reconocerla. Liz inconscientemente se enganchó su dedo bajo su mentón y lo besó impulsivamente. En el momento en que sus labios se tocaron, Dylan se congeló por un segundo. Sabía que Liz no estaba totalmente decidida, no importaba, estaba seguro de que podía llenar las grietas en su corazón, ordenó que Liz viniera a su habitación la noche siguiente a ver los fuegos artificiales. Liz sabía exactamente lo que eso significaba, te estaré esperando, había ganado finalmente a la mujer que había amado durante tantos años. Cuando Dylan sugirió que pasaran la noche juntos, Liz no quiso negarse. Volviendo a su habitación vio de nuevo los sprites, preguntaron si necesitaba ayuda con su primera noche con Dylan, rociando polvo de sprite lo haría un Carroll se negó, no quería confiar en fuerzas externas para avanzar en su relación con Dylan, quería experimentar y confirmarla con su verdadero yo. La noche siguiente, Liz llegó como se había prometido. Cuando estallaron los fuegos artificiales, Dylan habló de lo que sintió cuando conoció a Liz. Se sintió como el destino, como si siempre estuvieras destinado a ser mío. Venirte aquí esta noche significa que estás de acuerdo. Si lo arrepentidas, podemos parar en cualquier momento. Liz dijo que no lo arrepintió. Dylan la había estado observando durante mucho tiempo. Dylan la tomó de la mano y la besó suavemente. Era la primera vez que decía su nombre, Liz. ¿Qué estamos haciendo ahora?
Según la etiqueta de Palís, el emperador no podía tener amante. Las mujeres en el harén eran opresas o concubinas. Pero eso no nos aplica. Somos amantes. Al oír esto, se alegró enormemente. No podía esperar a anunciar su relación. De esa manera, nadie más perseguía a Lys mientras él todavía se regocijaba. Entre el gran tutor y el emperador era la conversación de la capital. La mayoría de la gente ofrecía sus bendiciones. Pero Caoe estaba angustiado. Así que había llegado a esto. Si el emperador quería hacer de Lys su emperatriz, ya lo habría anunciado. ¿Por qué llamarla su amante? ¿La etiqueta no importaba a ninguno de ellos? Las leyes e instituciones no podían limitar al emperador. Si no era un tirano, entonces, ¿qué era? Y en este tiempo de paz, había oído que el ejército se confirmó que incluso durante el entrenamiento podían ser abiertamente cariñosos, un amante joven suave y guapo. Nadie podía resistirse. Lys no podía evitar besarlo. Empezaron su vida amorosa sin vergüenza. Para su primera cita, fueron a la ópera y tuvieron un delicioso almuerzo. Como cualquier pareja común, pasearon por el bosque mientras se pone el sol. Dylan tenía tantas cosas que quería hacer y recuerdos que compartir con Lys. Incluso comenzó a sentirse ansioso, pensando que si no se apresuraba, tal vez. Lys lo consuela suavemente: Majestad, estoy aquí, no me iré. Esa noche Lys estaba todavía recordando su cita, sintiéndose feliz y emocionada, y luego notó un sobre de patrón junto a su espejo de vanidad, pensando en el hombre rubio. El hombre no tenía otra opción que ponerse a trabajar. Resultó que la verdaderamente maestra detrás de Kale era la torre mágica. Quisieron forjar a los que habían ingerido fragmentos de cenizas en una espada para crear un dios con manos humanas. Este mundo en realidad tiene dos dioses, uno es ceniza y el otro es el dios maligno. El dios maligno era originalmente un conglomerado de magia. Lys no podía creerlo. La persona que la torre mágica había estado buscando era ella, la única persona que había ingerido un fragmento de ceniza y se había convertido en uno con ella. Nunca la habría visto. Olvídate de la alegría y la codicia que tenían en sus ojos en aquel entonces. La torre mágica creó a Kale como un recipiente para que el dios maligno descienda. Lys hizo gestos para que el hombre rubio continúe. Creía que el proyecto de Kale aún no había tenido éxito. El objetivo de la torre mágica aún no se había logrado. Teóricamente, el dios maligno descendió sobre Kale. Pero en términos de estructura mágica, el poder dominante aún residió con el dueño del cuerpo. El dios maligno sería gradualmente absorbido por el dueño del cuerpo. Todavía no me uniré a su organización. La torre mágica todavía no sabía que Lys, esta futura historia de éxito, había renacido. Lys se dio cuenta con horror de que ella parecía ser el dios maligno. Al día siguiente, Lys buscó en todos los libros de la biblioteca pero no pudo encontrar información sobre el dios maligno. La cabeza roja entregó una tarjeta de información. Para averiguar por qué solo Kale podía ser utilizada para crear el dios maligno, Lys abrió la tarjeta. El hombre rubio apareció de nuevo, tenía nueva información. Le dijo que por celos, el dios maligno rompió al dios principal. La característica de estos fragmentos es que cada pocos siglos, el fragmento más puro y de mayor calidad nacería en forma humana. Su rasgo definidor es un talento innegable. Lys se dio cuenta de que esto estaba describiendo a Dylan. El hombre rubio, sin embargo, creyó erróneamente que Lys era el fragmento de la ceniza. Después de todo, a los 13 años, ya había demostrado suficiente capacidad docente para convertirse en la tutor de la princesa y había logrado criar a la no notable niña de 13 años en un emperador prometedor. Por eso quería tan desesperadamente que se uniera a su organización. Y la característica del dios maligno es una intención asesina hacia la ceniza. El hombre rubio dijo que estaba allí para proteger el verdadero fragmento de la ceniza. Lo que ella creía era Lys. No sabía que Lys era Kale. Solo Lys sabía que si ella era el dios maligno, ella acabaría matando a Dylan. Esa noche, Dylan le susurró su nombre en el oído, pero Lys no podía dormir. Había considerado si destruir el imperio con Dylan. Para evitar la muerte de Dylan, Lys solo podía optar por dejarlo. Incluso sin él, podría vivir bien. Nunca imaginó que el peón que había criado sería un pedazo de ceniza y que ella, como el dios maligno, no sería capaz de suprimir su intención asesina y matarlo. Lys no tuvo otra opción que dejarlo. Encontró a un hombre rubio y aceptó unirse a la organización. Acordaron un tiempo para que él la recogiera, ya que todavía tenía otros asuntos a los que asistir.
Kale. Hace 400 años, había sido forjada en una espada demoníaca, sufriendo un dolor inmenso antes de renacer. Había preparado a Dylan para convertirlo en un emperador. Esos acontecimientos pasados eran como cenizas en sus manos, que se desvanecían gradualmente. Liz de repente recordó a Kaoe. Él todavía recordaba cosas de antes de su renacimiento. Ella tenía que verlo. Kaoe no entendía por qué Liz lo estaba buscando. Inesperadamente, le preguntó directamente si recordaba algo del renacimiento. Liz sintió que probablemente no estaba mintiendo. Afortunadamente, incluso ahora, no sabía que era Kale. De vuelta, el hermoso cielo la hizo desear ver a Dylan. Bajo el atardecer, caminaba con Dylan. A menos que algo inesperado sucediera, esta sería su última vez juntos. Dylan tenía que asistir a asuntos de estado. Aunque a regañadientes, se verían otra vez mañana. Dylan sonrió y se fue, completamente inconsciente de la reticencia en los ojos de Liz. Por la noche, Dietrich, yo todavía estaba murmurando maldiciones a sí mismo. Claramente loco. Pero reconoció a Liz a un vistazo. Incluso sabía que estaba siendo forjada en una espada demoníaca. Le preguntó a Liz cómo todavía mantenía su forma humana. ¿No te había forjado ya en una espada? Parecía que después de que el exemperador fue alimentado con el trozo de la ceniza, su memoria también era incompleta. Liz no quería perder más tiempo con él. Escucha, Dietrich, tu imperio ha caído. Dentro se ha extendido el fuego por todo. Me alegro de que hayas recuperado tus recuerdos. Mientras el hombre lloraba desesperado, imposible. Liz lo agarró con un solo golpe. Terminó con el hombre que la había arrastrado al abismo. Liz finalmente se vengó del odio de 400 años. Ella incendió todo allí. Debía haber hecho esto hace mucho tiempo. De pie en un fuego furioso, Liz pensaba solo en Dylan. Su lluvia ensangrentada de sangre en realidad no tenía nada que ver con Dylan. Fue ella quien lo había torcido, el hombre justo que antes era. Ahora debería irse. Al amanecer, el rubio y su organización llegaron como prometido. Miremos hacia atrás al palacio una última vez. Ella siempre había querido domesticar a Dylan para que se le dedicara. Pero recordando su dulce pasado, fue ella, la mago que había sido domesticada. Liz desapareció completamente en el círculo mágico. Un sirviente informó de un incendio en la mazmorra. El tutor imperial también desapareció. Los guardias y los prisioneros estaban intactos. Pero solo el exemperador estaba muerto. Dylan miró la daga en el suelo, recordando que era de Liz. El choque fue considerable para él. Le dijo que se fuera un tiempo para arreglarse. Ella volvería pronto. Con la llegada de la primavera, Dylan regresó triunfante de una batalla victoriosa. Pensó que su maestro debería estar de vuelta para celebrar con él. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con un vacío. No importaba. Ella debería estar de vuelta en verano. Instruyó a las criadas a preparar los vestidos de verano de Liz. Llegó el otoño. Luego llegó el invierno. Dylan ordenó a las criadas que... Dylan esperó 3 años después de que su amante se fuera, se volvió loco, el hombre que antes era un cachorro se oscureció por completo, la mujer que había planeado acercarse a él después de domesticarlo, lo abandonó, juró encontrarla a cualquier costo, incluso si eso significaba conservarla como un ejemplar y mantenerla encerrada. La primera ronda, cuando era muy joven, la sospecha y las luchas interminables en el palacio lo cansaron. Sentía que todo era inútil. Siempre tocaba el tablero de ajedrez, jugando el juego en el que de los 49 miembros morirían primero. Pero su madre se... Aunque no entiende por qué escucha a su madre, desde ese día se cubrió de su agudeza y se convirtió en el imperio sin presumir hasta que apareció una niña llamada Liz. Sabía desde la primera reunión que ella tenía un motivo oculto. No entiende por qué si ella quería ascender a la fama. Ella elegiría un método tan complicado. ¿Por qué tuvo que acercarse a él? Dylan quería cortarles las manos, pero al enfrentarse a Liz, inmediatamente retractó su aterrador comportamiento y se transformó de nuevo en el hombre gentil de cachorro. De hecho, Dylan siempre había sido bueno disfrazado. Pero ahora ella había desaparecido. Todas esas promesas de no irse nunca, de permanecer siempre a su lado, resultan ser bromas. En el tercer año del reinado de Dylan, el ex joven había crecido. Sin saberlo, se había convertido en un tirano. Ahora, se movilizaría. Liz, es lo que me enseñaste, así que te capturaré y te traeré de vuelta. Liz, tu libertad ha terminado.
Liz, que había estado fuera por 3 años, se había convertido en la líder de la organización con su fuerza superior a la abrumadora. Cuando Liz se unió por primera vez, muchas personas no la aceptaron. Pero un día, ella sola derrotó a todos los caballeros de la organización. Todos la apoyaron incondicionalmente. Los hechos demostraron que Liz era realmente calificada. Bajo su liderazgo, la rama de moda fue erradicada. Se convirtió en la casa del muerte, la más temida por la moda. Lamentablemente, la rama principal siempre se escapó. Sin saberlo, habían pasado 3 años. Debido a que su mente estaba enfocada en perseguir a moda, rara vez pensaba en Dylan. Y Dylan no había enviado a nadie para seguirla o supervisarla. Tal vez él la había olvidado. ¿No era este el resultado que quería? Liz escuchó ese nombre de nuevo después de 3 años. Liz no había esperado que estuviera involucrado con moda. Liz no entendía por qué la realeza, que antes se había mantenido fuera del conflicto entre moda y la organización, interfiriera repentinamente. Si esto continuara, la tragedia del proyecto Cale se repetiría. Una vez que moda obtuviera el apoyo real, volverían a hacer un comeback. Proyecto Cale. El alto mando de moda definitivamente aparecería. Liz planeaba aprovechar esta oportunidad perfecta. Eliminar moda. En el bajo tierra desolado, Dylan no podía entender mientras su único miró a una tecnología relacionada con las piernas altas. Se sentía enfurecido por todo lo que se trataba del proyecto Cale, lleno de un deseo de venganza, como si el proyecto Cale ya hubiera tenido éxito. Casi quemó todos los archivos del proyecto Cale, pero luego pensó mejor en ello. Nada de eso importaba más. Nada era importante. La partida de Liz lo había vuelto loco. Ahora, todo lo que quería era encontrarla. Todo está listo. Cuando Liz estaba rodeada por los caballeros reales, se dio cuenta de que el objetivo de Dylan había sido ella desde el principio. Él había calculado correctamente. Liz no lucharía contra sus antiguos subordinados. Ella solo podía rendirse. Uno a uno, los miembros de su organización cayeron. Luego apareció Dylan. ¿No has cambiado un poco? Liz, dijo. Dylan se agarró a su barbilla. Había dejado al hombre que amaba hace 3 años. Finalmente capturado, el Dylan que le precedió era un extraño, asustándola. Su antigua amabilidad y caballería habían desaparecido, reemplazados por frío y resentimiento. Su toque ya no era suave. Él preguntó repetidamente por qué se había ido. Al ver el silencio de Liz, él dijo, bueno, no importa. Te he atrapado. A partir de ahora, debes permanecer a mi lado. Los miembros de tu organización están en mis manos. Deli y Close, Wendy y Goldie. Si quieres. Liz nunca había considerado a su equipo como amigos, pero después de 3 años de experiencia compartida en la vida y la muerte, incluso recordó sus nombres, no podía dejar que murieran por ella. Viendo el silencio de Liz, Dylan la abrazó. Una vez que decidí, no le daré otra oportunidad de cambiar de opinión. Fue entonces cuando Liz se dio cuenta de que el joven de principios que una vez conoció había desaparecido. Liz se quedó en silencio, sin palabras. Sí, fue ella quien le había enseñado a ser tiránico. ¿A quién más podría culpar? Pero ¿cómo pueden los fragmentos reales de un aura tan oscura emitir tan fuerte? Dylan ordenó el encarcelamiento de todos en la organización de Liz. Aunque no los he matado inmediatamente, no pienses que puedes relajarte, Liz. Sabes de que soy capaz. Liz le suplicó ansiosamente, pero Dylan no quería escucharlo. Liz, como los trato depende totalmente de ti. A partir de ahora, quédate a mi lado. Tus ojos solo pueden tener. Necesitaba salir para evaluar la situación, pero los caballeros la detuvieron, por orden de su majestad, no se puede mover libremente. Liz estaba a punto de forzarla a salir, pero Dylan entró. Liz rápidamente preguntó dónde estaban sus compañeros, una sonrisa tocó en los labios de Dylan, ¿cómo podías dejarme y preocuparte por los demás? Dylan acarició suavemente su cara. Liz finalmente entendió que Dylan una vez amé, ha cambiado completamente, ahora mismo solo tengo que aceptar su pensamiento y no provocarlo. Dylan se acercó lentamente a Liz. Ella le dijo que no hablaba ni miraba a otros hombres. Solo puede mirarme, preocuparse por mí, y a nadie más. La presencia de Dylan era sofocante. En el carro de regreso al palacio, Dylan hizo un gesto para que Liz se acercara. Ella podría haberse negado.
Pero para no enfurecerlo, ella eligió cumplir. Dijo que había perdido a él durante los últimos 3 años. Pero él ya no la creía. La tiró cerca y la besó con fuerza contra su voluntad. Liz, para no ser superada, se mordió el labio lo suficientemente fuerte como «Déjame ir». El imperio se había desarrollado rápidamente en los últimos 3 años, logrando un periodo de paz y prosperidad. Pero, extrañamente, todos en el palacio llevaban una expresión de miedo. Tan pronto como entraron en el palacio, las criadas se agruparon alrededor de ellos. Su excriada personal lloraba, Imperial Tutor. Estamos muy contentos de que hayas regresado. Las criadas acompañaron a Liz a las cámaras de la emperatriz. Ella todavía era la Tutor Imperial. ¿Cómo podía quedarse en la... En última instancia, fue él quien se había conducido a esta locura. Liz notó una caja de joyas rojas a un lado. Dentro estaban pendientes de zafiro. Luego se dio cuenta de que todas las joyas de la habitación eran cosas que una vez había apreciado. Incluso pequeñas piezas, no había prestado mucha atención a su perfección conservada. Dylan debe haber estado escogiendo cosas que le gustaban mientras esperaba su regreso. Esperó así durante 1 año, 2 años, 3 años. Liz podía sentir la posesividad sofocante de Dylan y el amor extremo. El amor era realmente una fuerza. Dylan se mantuvo firme, el corazón de Liz se pesó porque no quería ver a Dylan herido, el destino había decretado que no podían estar juntos, mientras tanto, Kaoe también estaba preocupado. Él también había estado perdiendo a Liz durante los últimos 3 años, si hubiera sabido que su última conversación sería la última, habría tratado de mantenerla allí. Su familia lo había estado instando a casarse estos últimos años, pero Kaoe sentía que casarse con otra mujer mientras su corazón pertenecía a otra persona sería increíblemente irresponsable. Después de que Liz se fue, el temor había sido incitado a la competitividad y el patriotismo del pueblo, lo que los llevó a alistarse ansiosamente como soldados. Las guerras se desató tanto dentro como fuera del imperio, causando disturbios en todo el continente. Su Majestad aún no había renunciado a su viaje final. Esto era aún más aterrador. Duque Xiao, duda si un pájaro en jaula vuela lejos por la libertad. ¿Crees que la culpa está en las alas no rotas o en la persona que construyó la jaula? Cuando Su Majestad le preguntó que Kaoe sentía que el último hilo de racionalidad de Dylan estaba a punto de romperse.